Pues yo no soy doctora, no hago autopsias, el genial invitado, pero sí me dedico a contar muertos en México. Me dedico a contar sus historias y me dedico a revelar y a indagar quién los mató y por qué los mató. En el México actual, muchas de estas respuestas, muchas de estas preguntas tienen una sola respuesta. Muchas personas han muerto en México de manera no natural, de manera violenta, de una forma en que no tienen estas personas la oportunidad de reflexionar hacia dónde van o hacia dónde lleva esa puerta cuando se cierra. Niños, mujeres, hombres que quedan en medio del fuego cruzado entre narcotraficantes que se disputan el poder, víctimas también muchas veces del propio gobierno, de la Policía Federal, del Ejército, ya sea porque los matan por accidente o porque los matan por consigna, porque estorban, como los últimos 4 casos de los que hablaremos esta noche. Y el común denominador de estas muertes es la injusticia y la impunidad. Crimen e impunidad es lo que ha escrito la historia moderna de México en por lo menos los últimos 10 años. Y las víctimas de esta situación no son solo las personas que ya no están, los más de 120,000 ejecutados de manera violenta en medio de esta situación de guerra entre los carteles, en la que el gobierno de México es parte de esa guerra como parte de los carteles, no como un intento de árbitro o de persona o de entidad que intenta controlar esta guerra, sino como parte de la guerra, como parte del negocio. Y tenemos esta situación de impunidad y de crimen que en los últimos 3 años particularmente ha tocado, creo yo, su clímax, su punto peor. Cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón, los periodistas, los sociólogos, los expertos pensaban, no se puede llegar a un punto peor. 120,000 desaparecidos, 120,000 muertos, 25,000 desaparecidos, la gente aterrorizada, que vive no sabiendo cuándo será su muerte, no sabiendo si será a manos de los narcos o del gobierno o de todos juntos en un mismo instante. Y se pensaba que no podía haber una situación peor. Los casos de Tlatlaya en el Estado de México el año pasado, a mitad del año pasado, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero el 26 de septiembre de 2014, el caso del asesinato de autodefensas en Apatzingán en enero de este año, y el caso del asesinato, del homicidio salvaje, por decirlo menos, de más de 40 campesinos en Tanuato, Michoacán, apenas hace unos meses, este mismo año, nos enseñan que este crimen e impunidad y esta condena de muerte constante en México proviene principalmente del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este tipo de foros nos permite reflexionar realmente en dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay investigaciones que hace el gobierno, en estos 4 casos en particular, donde el propio gobierno se exime de culpa. Las versiones oficiales de esto que ha sucedido, el gobierno ha dicho respecto a lo de Tlatlaya, bueno, eran unos narcotraficantes y el ejército mexicano intentaba someter a estos narcotraficantes, y en esta batalla, en este fuego cruzado, hay 21 narcotraficantes, 21 delincuentes asesinados. Fueron periodistas justamente los que revelaron, de la revista Square, si no me equivoco, los que revelaron 3 meses después que no, que la versión oficial era absolutamente falsa, que lo que había sucedido aparentemente es que aparentemente las personas víctimas sí pertenecían a algún tipo de grupo delincuencial, estaban desarmados cuando entra el ejército y decide ajusticiarlos, cuando sabemos que en México los ajusticiamientos son ilegales, incluso la pena de muerte es ilegal, no existe en México. Cualquier
cualquier criminal o presunto criminal, porque todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, tiene derecho a un juicio. Estas personas fueron ejecutadas. Junto con estas personas había dos sexoservidoras que estaban empleadas por estas personas que estaban en esta bodega de Tlaxcala. Las sexoservidoras fueron sometidas a terribles violaciones sexuales, a torturas indecibles, para que ellas mismas se confesaran que eran parte de este grupo delincuencial y que pues, el gobierno había llegado había habido esta confrontación. Los periodistas llegan, entrevistan también a estas víctimas, entrevistan a familiares de los sobrevivientes y descubren que el gobierno llegó, entró a esta bodega, abusó de estas personas y llegó y ejecutó a estas personas. Sin embargo, esta realidad, estas verdades, no significaron ninguna justicia. El gobierno lo que hizo es de momento negar los hechos. Después detuvieron a 4 militares de muy bajo nivel, los cuales hace apenas un mes todos fueron liberados, exonerados. Después del caso de Tlatlaya en el Estado de México, nos encontramos quizá con la historia para mí más dramática que he encontrado en los últimos 20 años de periodismo. Como comentaban en la introducción, en los últimos 10 años me he enfocado a investigar al cártel de Sinaloa, a las actividades de Chapo Guzmán, la corrupción. He visto muchas cosas. He visto expedientes judiciales, he visto autopsias, he visto expedientes, dictámenes de tortura. He visto muchas infamias. Nunca he visto un caso tan infame, tan injusto, de un crimen tan impune como el que ocurrió esa noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Desde el mes de noviembre pasado me encuentro investigando este caso y lo que me he encontrado ha sido una verdad y un retrato de lo que somos como sociedad, de a dónde hemos llegado en medio de esta falsa guerra contra el narcotráfico, porque la verdad la única guerra que existe es pues la guerra por el poder y por el dinero y por los cargamentos de droga. El gobierno nunca ha tenido la menor intención de acabar con esos carteles de la droga. Y lo que me he encontrado es a este gobierno por primera vez frente a frente, desnudo totalmente en toda su miseria. Y lo que me he encontrado es que estos 43 estudiantes, los más de 120 estudiantes que llegaron esa noche a Iguala, a la toma de unos autobuses para usarlos después, con la intención de usarlos después, la noche en la marcha del 2 de octubre siguiente, que faltaban pocos días para eso. Lo que me he encontrado es que en esa noche desolada, en Iguala, esa noche lluviosa, estos estudiantes fueron masacrados, fueron perseguidos, fueron cazados por el gobierno federal principalmente, junto con la complicidad del gobierno del Estado de Guerrero, me refiero a la policía ministerial y a la policía estatal, y una mínima participación de la policía municipal. He tenido acceso al expediente, el mismo expediente que abrió la PGR, he podido revisar página por página, he podido desechar todas las mentiras que hay en esta versión oficial, he podido confirmar qué parte de esta historia es la auténtica, y he ido directamente a Iguala durante ya casi un año a investigar directamente qué fue lo que pasó, a reconstruir la historia hora por hora, minuto por minuto, cada instante de lo que ocurrió con los estudiantes desde que salen de Ayotzinapa a las 6 de la tarde hasta el momento en que ocurre la desaparición. He tenido acceso a videos, a fotografías, pero sobre todo los testimonios de la gente que presenció el ataque. Les narraría que los primeros viajes que hice a Iguala, ahí me quedaba clara como periodista cuál era mi metodología, qué era lo que yo iba a investigar y cómo iba a reconstruir los hechos. Por un lado tenía los testimonios de los estudiantes que, habría que decirlo, de pronto parecían bastante contradictorios. Me costó trabajo entender por qué eran muy contradictorios entre sí, porque unos estudiantes decían que habían visto una cosa, porque otros estudiantes decían que habían visto otra muy diferente, y porque algunos realmente no podían ver absolutamente nada, prácticamente no entendían
de dónde venía el fuego y el ataque. Y lo que descubro, bueno, es que hay 4 momentos de ataque diferentes. Uno en la calle Juan N. Álvarez, apenas a unas cuadras del centro de Iguala. Otro cerca del Palacio Judicial, en una carretera, una autopista que va de Iguala a Chilpancingo. Y otro en un tramo más cercano a Chilpancingo, que es en un cruce de un camino Santa Teresa. Las víctimas vieron cosas diferentes porque estaban en momentos diferentes. El gobierno nos quería hacer creer que fue en un solo instante, un solo momento, un solo ataque, y en ese instante ocurrió todo, murieron los 3 estudiantes, murieron 3 civiles y 43 fueron desaparecidos. No fue así. Después de haber entendido cuáles eran las escenas del crimen, fui a cada uno de los espacios donde esto se desarrolló. Porque es evidente, estos ataques no ocurrieron en un lugar despoblado, en una ranchería, en un pueblo, en alguna sierra lejana. Ocurrió en una ciudad que está apenas a 3 horas de la Ciudad de México y a 1:30 de la capital de Guerrero, que es Chilpancingo, donde en Iguala, contrario a lo que el gobierno ha querido inventarse, en Iguala hay presencia, sí, de la policía municipal en un pequeño cuartel, bastante miserable ahí dentro de la ciudad, pero también hay la presencia del 27 Batallón de Infantería, hay la presencia de la Policía Federal, hay una base especial de la Policía Federal en Iguala, hay una base de las oficinas de la PGR, un centro de operaciones especiales de la PGR en Iguala, hay un centro enorme, gigante de la Policía Estatal. Y bueno, cuando el gobierno quería decir esta historia de que solo había sido la policía municipal y que solo el alcalde había sido el que había orquestado este ataque, cuando uno va a Iguala y empecé a investigar todas estas corporaciones que existían, dije, bueno, cuando uno ve el mapa de los poderes que hay en Iguala, uno puede entender que el poder del alcalde era minúsculo en comparación a todos los demás poderes que estaban ahí en esa misma ciudad, en ese mismo momento. El equipo que tenía el ejército o la policía federal o la policía estatal era mucho mayor que el equipo que podía tener la policía municipal, era mucho mayor el entrenamiento de estos que la policía municipal que tuviera. Fui a las calles y pasé muchos días, podría decirles que hice por lo menos los primeros tres viajes que hice a Iguala al respecto. La ciudadanía no quería hablar. Iba tocando puerta por puerta en la calle de Juan N. Álvarez, donde ocurrió tal vez uno de los ataques más terribles de esa noche. Y lo que la gente reaccionaba era con un profundo terror. La gente decía, yo no estaba aquí, estaba afuera, estaba con mi familia. Total que los primeros 6 veces que fui, nadie recordaba nada. No estaban ahí, estaban dormidos, nadie recordaba nada. Fue después de muchos otros viajes que fui, que la verdad se fue abriendo paso. Y la verdad es una verdad vergonzosa para aquellos que la cuentan y es una verdad dolorosa para aquellos que la escuchan. Estos muchachos, durante el ataque perpetrado por la policía municipal, por la policía estatal, por la policía federal y el ejército haciendo un círculo de protección a todos estos para que hicieran su operativo contra los estudiantes lloraron, los estudiantes corrieron, los estudiantes tocaron las puertas de los vecinos suplicando que por favor las abrieran, que por favor los ayudaran. Nadie los ayudó esa noche. Un triste retrato de lo que se ha convertido ese México solidario que sale en las películas o en las historias que nos queremos inventar. La verdad es que toda esta década de matanzas y de masacres que se ha vivido en México ha generado en la propia sociedad una parálisis. Nadie hacemos nada por nadie. Podemos ver cómo están secuestrando a una niña y se la llevan en un coche y nadie dice nada, sin pensar que al rato puede ser nuestra propia hija la secuestrada o la violada o la desaparecida. Cuando vemos una injusticia en la calle, un policía extorsionando, tampoco nadie interviene. Cuando vemos una masacre como esta que pasó en Iguala, nadie hizo nada. Y les puedo decir, honestamente, guardadas las proporciones, por supuesto, que el sufrimiento de estos padres que perdieron a estos hijos es muy similar al de estos vecinos que no abrieron sus puertas. Al final, cuando narran,
cómo escuchaban los insultos de la policía, cómo se asomaban de pronto por los huecos de las ventanas y veían las metrallas disparando y disparando y disparando sin cesar. Cuando veían, por ejemplo, a un grupo de estudiantes intentando cargar al otro sobreviviente, arrastrándose todos ellos, la mirada y la actitud de estos vecinos es de una culpa terrible, de una vergüenza que los mata cada día, diría yo. Y también, sin embargo, entiendo sus razones. Una narraba, ¿qué podía yo hacer? Se querían saltar mi reja y me tocaban la puerta pidiéndome ayuda y yo no podía abrir porque adentro de mi casa tenía a mis hijas, tenía a mis nietos, y si yo abría iba a entrar el ejército a matarlos a todos. No podía abrir. Y otro vecino que está por ahí dice que vive en esta misma calle, me narraba que él estaba con su oreja pegada en la puerta, estaba escuchando los insultos y también escuchaba los golpes que daban con culetazos que daban los policías estatales y los policías municipales, los estudiantes cuando los estuvieron sometidos antes de desaparecer. Fue en su banqueta en donde donde acostaron boca abajo a al menos 20 estudiantes y los iban amenazando. Y él escuchó como estos muchachos que uno puede ver en las conferencias de prensa, muy recios, muy decididos, muy fuertes, llorando, pues llorando como los niños que eran, porque estamos hablando de un grupo de muchachos que iba de los 17 a los 21 años, algunos realmente muy jovencitos, y recuerdo el testimonio de uno de los vecinos que narraba como uno de ellos, uno de los más jóvenes, al que decían el Bota, si no me equivoco, decía, pero ¿por qué nos están haciendo esto? Le decía a todos sus compañeros acostados en el piso. Y su compañero le decía, ya cálmate, ya va a parar esto, vamos a estar bien. Ninguno de ellos sobrevivió la noche, todos desaparecieron. El vecino aterrado no podía salir. A la mañana siguiente, cuando finalmente abre su portón y sale, vio toda la banqueta llena de sangre. Y los culetazos que habían dado a los estudiantes, toda su reja, porque él tenía un negocio ahí, una carpintería, está toda esta reja, esta persiana que se cierra por seguridad del local, estaba toda salpicada de sangre. Otra vecina me narró cómo subió a uno de estos autobuses, porque en esta calle fueron atacados 3 autobuses, y la vecina fue tan negligente toda la investigación que hizo el gobierno de Guerrero desde un inicio, que dejó un montón de pruebas tirados en el suelo. Les puedo hablar de los guaraches de piel, de los estudiantes pues sin dueño, que quedaron regados por toda la calle. Les puedo hablar de los pedazos de dedo, de manos, que quedaron también regados por el suelo. Los charcos de sangre, que quedaron ahí sobre la calle. Les puedo narrar, como una vecina me comenta, que ella se anima a subir al tercer camión, que fue el que más balas recibió esa noche, y narra, pues, ella ve con toda claridad, ya no es perito, ni mucho menos, pero ella narra con claridad, pues que, o sea, todos los balazos por el tipo de entrada eran de afuera hacia adentro, o sea, uno no veía que hubiera habido un balazo de adentro hacia afuera, todos los balazos eran de afuera hacia adentro, principalmente estaban concentrados en las ventanillas del camión, o sea, iban directamente a matarlos, no iban a detener a los estudiantes, iban a matarlos. Y él narra que cuando sube el camión, pues ve también el camión lleno de sangre en la parte donde estaba el chofer, en el corredor y en los asientos. Esta situación que los vecinos finalmente empiezan a contarme me obliga, me forza a investigar más. Debo dar como contexto que yo para entonces había salido de México temporalmente, justamente por todas las amenazas de muerte que había recibido a raíz del libro de los señores del narco y un último ataque que recibí en mi casa en diciembre de 2013. Un comando de 11 policías federales entró al lugar donde vivo, es un condominio. Como las casas no están numeradas, entraron y amenazaron con armas a
a los demás vecinos para que me dijeran dónde vivía yo. Eso me obligó finalmente a irme de México y todavía recuerdo cada vez que regreso a Iguala, sigo estando aquí en California, en la Universidad de Berkeley, becada, cada vez que regreso a Iguala mi corazón palpita a punto de estallar porque por supuesto tengo miedo. Para mí la muerte no es una reflexión del Día de Muertos, para mí la muerte es una constante, es una compañera con la que me he acostumbrado a vivir y he acostumbrado a que mis hijos vivan con ella. Sé que cada vez que voy a Iguala es muy probable que no regrese y me despido con gran amor e intensidad con mis hijos. Y cada vez que va aterrizando este avión en el aeropuerto de la Ciudad de México, mi corazón está a punto de estallar y me da miedo y siento un profundo temor, vuelvo a los testimonios de estos vecinos. Vuelvo a la vergüenza de no hacer nada, de quedarse callados. Porque aunque era justificable, por supuesto, y es justificable el miedo de todos, en el sentido humano, netamente humano de se vale tener miedo, creo que lo que no se vale es permanecer impasibles. Y lo que me hace continuar con esta investigación es no permanecer impasible. Lo que he encontrado finalmente a lo largo de esta pesadilla, de este viaje a Iguala, que a su vez significa mi propio viaje de regreso a México, es que sin duda alguna fue el gobierno de Enrique Peña Nieto quien participó y es el principal responsable de esa masacre y de esas desapariciones. Lo que ocurrió después es que el gobierno intentó a toda costa, y ha intentado y seguirá intentando a toda costa, borrar o eliminar que ellos participaron. Hay una primera etapa de esta desastrosa realidad, que es lo que pasó esa noche con estos estudiantes. Pero hay otra etapa que es igual de terrible que esta primera, que es toda la operación del Estado para ocultar la verdad. Hasta ahora el gobierno ha detenido a cerca de 100 personas, todos acusados de supuestamente haber participado en el ataque, en la desaparición o muerte de los estudiantes. Yo lo que puedo decirles es, de acuerdo a mi investigación, a los dictámenes médicos que tuve acceso, es que la gran mayoría de ellos, al menos el 80%, han sido torturados de manera brutal. Y repito, yo he visto muchos documentos violentos en medio de toda esta llamada guerra contra el narcotráfico, pero nunca he visto una violencia semejante. Y lo único que me refleja esta violencia animal contra albañiles, contra personas que agarraron en la calle, te vi sospechoso, los subieron a las patrullas, marinos, federales o policías estatales, les hicieron cualquier cantidad de cosas posibles que ustedes se puedan imaginar, choques eléctricos en cualquier rincón del cuerpo que su mente les pueda dar. Eso sufrieron estas personas para supuestamente confesar que ellos habían matado o secuestrado o quemado a los estudiantes en aquel basurero de Copula, que sabemos que eso nunca pasó. Y mi pregunta, mi reflexión a mí misma, cuando empecé a ver todo eso, y por supuesto fui a hablar con los familiares de estas personas, yo decía, bueno, ¿cómo saber si estas personas son inocentes o culpables? Fui a hablar con sus familiares, investigué las historias de muchos de ellos, estos supuestos capos. La propia que decía, bueno, está un hombre que se llama, un muchacho que se llama Felipe Rodríguez Salgado, a que le pusieron el sobrenombre del Cepillo y a que acusan de ser el que orquestó la matanza y la quema de cuerpos en Copula. Dicen que era el capo, uno de los capos de Guerreros Unidos, y que él controlaba la plaza de Iguala y Copula. Cuando yo voy a su domicilio en Copula, pues yo he visto casas de muchos capos, se los puedo asegurar. He visto documentos relacionados a casas de muchos capos. Este muchacho apenas tenía para comer. Bueno, no tenía ni bicicleta. No imagino un capo controlando Iguala y Copula pues a pie. No, es una historia que jamás he contemplado, pero es la historia que se inventó el gobierno, de ese nivel de absurdo. Pues cuando veo toda esta situación digo, ¿qué tan grande es lo que el gobierno quiere esconder?
que ha tenido que crear todas estas falacias, toda esta falsedad para encubrirlo. Y finalmente lo que me encuentro es esto, que fue el gobierno el que participó, que estuvieron monitoreando a los estudiantes desde el momento que salieron de la normal de Ayotzinapa. Estamos hablando del ejército, que lo estaba monitoreando. Incluso el ejército usó personas vestidas de civil en el espionaje y en la cacería contra los estudiantes. Tenemos que también gente del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, también hubieron civiles, incluso en uno de los eventos de las balaceras, allí estaba la gente del CISEN, supongo para dar la señal de que en ese momento debía de dispararse contra los estudiantes. Y bueno, esta investigación la voy a dar a conocer, la he dado a conocer en algunos reportajes que he publicado hasta ahora en la revista El Proceso, y justamente estoy trabajando en este momento en un libro donde voy a contar la verdadera historia de Iguala. Al final de esta investigación, donde está ese sentimiento desolador, este sentimiento de dolor por lo que pasó con estos estudiantes, estos videos que he visto, estas fotografías que he visto, que podré mostrar por primera vez en el libro. En medio de este paisaje, yo veo una luz en el camino. Y esa luz en el camino son estos 43 padres que han decidido no darse por vencidos. Hoy en un programa de radio alguien me preguntaba, ¿pero por qué? Hay mucha gente desaparecida en Guerrero. ¿Por qué es importante estos muchachos? Hay 25,000 desaparecidos. ¿Por qué es importante esos muchachos? Esos muchachos, los eventos que pasaron en Iguala, es el retrato más salvaje, más crudo, más real, más brutal, más doloroso de lo que es nuestro país y el gobierno y de lo que somos como sociedad. Por eso es importante este caso. Y es importante porque sus padres lo han hecho importante. Porque muchos de esos familiares de estos 120,000 ejecutados o 25,000 desaparecidos en el camino se dieron por vencidos. Por muchas razones. No los juzgo y quién podría ser yo para hacer tal cosa. Pero por una u otra razón se dieron por vencidos. Muchos fueron asesinados, como las madres de las chicas, de las niñas de Ciudad Juárez, que sabemos que cuando han luchado contra el feminicidio en Ciudad Juárez han sido asesinadas. Por eso no pueden seguir luchando. Como Maricela. Y otras luchadoras que estaban junto con ella. Pero estos padres son distintos. Estos padres tienen la energía y tienen el valor para continuar. Y a mí me queda claro que estos padres no van a cerrar los ojos, no van a darse la vuelta. Y me parece que nuestro deber como sociedad es acompañar a estos padres. Mucha gente se cansa y dice, bueno, ya están muertos, ya qué más da, ¿no? Hay tanta tragedia en México todos los días, ¿no? Y me parece que así como los muerteros se acostumbran a la muerte, los mexicanos pareciera que todos somos muerteros todos los días. Terminamos acostumbrándonos a la muerte, incluso de los seres queridos, de los vecinos, de las personas con las que trabajamos, de los familiares que están viviendo allá, que ustedes saben que están allá. Yo no creo que nadie aquí se sienta muy tranquilo sabiendo que su abuela o su tío o su hermana está en México, porque en México nadie está a salvo. Me parece que esta historia de Ayotzinapa es una historia de dolor, de muerte, pero también de dignidad. Y he de decir que en medio de esa noche desolada, aunque hubo vecinos que no abrieron sus puertas, aunque hubo gente que no hizo nada, al final de la noche hubo 8 familias que sí abrieron sus puertas. Y estas 8 familias salvaron a 60 sobrevivientes. Y gracias a esos 60 sobrevivientes, hoy podemos saber lo que realmente pasó esa noche. Entonces sí,
estas familias no pueden ser identificadas, por supuesto. Estas familias hablan calladamente de lo que hicieron esa noche. Yo me conmuevo también cuando escucho sus historias, porque así como veo la vergüenza, el dolor de los que no abrieron sus puertas, también veo la humanidad en los ojos de aquellos que sí las abrieron, pero también veo su temor de que nadie sepa que ellos fueron, de que no se sepa que esa noche estuvieron los estudiantes ahí, para que no lleguen y nos masacren también. Entonces, creo que esta historia de Iguala sí nos refleja la crudeza, el dolor, pero nos refleja lo que somos en positivo, nos refleja lo que somos en sociedad en negativo. Y me parece que de esta historia tenemos que sacar ejemplo, fortaleza y no permitir que esto pase más en México. Después de lo que pasó en Ayotzinapa, y ustedes lo saben, ocurrió lo de Apatzingán, donde un grupo de autodefensas fue masacrado también, ejecutado directamente por la Policía Federal, y luego los supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron también asesinados violentamente en Tanato, Michoacán. Esto es un poco del retrato de este crimen de impunidad que hay en México, y creo que sería bueno que reflexionáramos sobre esto y que si alguien no tiene preguntas o comentarios, pudiéramos entrar a una ronda de preguntas o comentarios sobre las cosas. Bueno, seré breve. Respecto a la pregunta de la señora, creo que si hubiera, es difícil calcular qué es lo que hubiera pasado. Quisiera yo pensar también que si todos hubieran abierto las puertas, tal vez al gobierno no le hubiera sido tan fácil hacer lo que hizo. Creo realmente que no le hubiera sido tan fácil. Respecto a este segundo punto de vista, lo digo con todo respeto, por supuesto. No sé qué nos pasa a los mexicanos, que siempre pensamos que el vecino es el que tiene la culpa y no nosotros mismos. Recurrentemente en nuestras historias pensamos, no, es que fueron los españoles que llegaron a jodernos, es que son los ricos que están acá arriba. Y la verdad es que no miramos hacia adentro y somos críticos con nuestro gobierno y con nuestra sociedad. Yo no dudo, y lo sé, he visto documentos de estos pactos del propio gobierno de Estados Unidos con los carteles, de cómo el gobierno de Estados Unidos viene y recibe este genocida de Felipe Calderón y lo reciben en Harvard. No me cabe la menor duda que hay un interés, por supuesto, en esto, pero sin duda alguna, la mayor responsabilidad de lo que pasa en México son de las autoridades y de los mexicanos. Pensar que otros son los que tienen el sartén por el mango y que pueden manipular nuestras historias y nosotros somos pobres títeres o simplemente audiencias pasivas de la muerte y la desgracia que pasa alrededor, me parece una situación bastante conformista y mediocre. Me parece que si no entendemos y nos empoderamos y entendemos que en nuestras manos está la historia de nuestro país y la historia cotidiana de nuestra vida y de nuestros hijos, jamás vamos a lograr salir de esta situación.